En esta oportunidad vamos a revisar a SQM. Vamos a analizar SQM y a su vez vamos a analizar el ADR de SQM y vamos a analizar el litio. Veamos. Acá en este gráfico están los tres juntos en la temporalidad mensual. SQM, mercado nacional, es la línea azul, ¿no es cierto? SQM ADR es la roja y la negra el litio. Desde esta perspectiva podemos ver que la pendiente mayor en los últimos meses la tiene el litio. En la temporalidad semanal igualmente se ve más volátil el litio. El ADR junto con la acción en el mercado nacional tiene un comportamiento similar. Y en el gráfico diario se nota aún mayor, ¿no es cierto?, la similitud entre el ADR y la acción en el mercado nacional. Y el litio igualmente tiene un comportamiento cercano, pero al parecer es un poco más volátil el litio. ¿Cuál es el sentido de revisar las tres? Bueno, puede que en alguna gráfica, por ejemplo en el mercado nacional, la figura no esté muy clara, el desarrollo de la figura actual, y en ese sentido nos podría ayudar el ADR a ver más clara los movimientos, y el litio vendría siendo como el catalizador, ¿no es cierto?, de SQM. Así que esta vez vamos a revisar los tres y vamos a partir por SQM del mercado nacional. Y ya desde esta perspectiva, que es la mensual, aquí uno ya podría ver o imaginarse, ¿no es cierto?, un posible doble suelo. Y lo vamos a dibujar para que el que no lo ve lo pueda ver. Está el movimiento bajista, la tendencia bajista. Luego la acción hace un mínimo acá. Tiene un rebote, supera la bajista. Luego hace otro mínimo y tiene otro impulso alcista. Estaría por ahí. Y ahí se ve la W que habíamos dibujado. Vamos a cambiar el color acá. Entonces, el nivel con cierre más o menos el piso que está haciendo en torno a los 17.500 desde esta mirada mensual, y el nivel de resistencia con cierre a superar vendría siendo los 22.300 por ahí. Entonces acá, ¿qué nos está señalando el doble piso, el posible doble piso que se está desarrollando? Es que se podría producir un cambio de tendencia bajista a una lateral, y de la lateral podría venir, ¿no es cierto?, el movimiento al alza, pero para ello todavía queda mucho, ¿no es cierto? Una vez que rompa al alza este nivel de resistencia, proyectamos la amplitud y nos da un primer objetivo. Esto es a grandes rasgos, ¿no es cierto?, desde la temporalidad mensual. Y si empezamos a dibujar y a trazar los niveles de resistencia
y soporte relevante desde esta temporalidad. Los vamos a dejar marcados los extremos y nos vamos a ir cambiando de temporalidad, ¿no es cierto? Para aquellos que recién están comenzando y no han visto ningún video anterior. El análisis hasta aquí es bueno, ¿no es cierto? Ya mirando esta figura de cambio de tendencia, si bien no aprovechamos la parte baja de la formación de la figura, podríamos tener cierta certeza que de superar el nivel de resistencia tendríamos una tendencia que sería tradeable. Luego de haber visto esto desde la temporalidad mensual, ¿no es cierto? De haber determinado esta dirección que puede tener el precio, nos cambiamos a la temporalidad semanal y desde aquí igualmente vamos a trazar los niveles intermedios de soporte y resistencia que consideremos relevantes. Voy a dejar uno por ahí, otro por acá y otro por ahí. Veamos. Sí, al parecer por ahí estaríamos. Vamos a ajustar una. Esta otra podría ser más arriba. O podría ser un rango aquí. Ahí yo creo. Esta la vamos a dejar acá, ¿no es cierto? Porque funcionó de resistencia en esos niveles el año 2009. Aquí sirvió de apoyo para continuar el movimiento al alza cuando acelera. Y ahora podría funcionar de resistencia. Vamos a hasta ahí. Ya, desde esta temporalidad vamos a guardar el gráfico. SQM Chile. Ya. Entonces, acá donde nos heredó los datos del gráfico mensual, ya nos queda cercano al nivel que trazamos como posible soporte relevante, y justo en esta zona está ocurriendo, ¿no es cierto?, el posible doble piso. Se estaría produciendo el giro acá en torno a nivel de soporte relevante. Eso ya nos está confirmando algo. Ahora acá Independiente, que está dejando esas mechas, y esas mechas, o más que mechas, aquí perforó, ¿no es cierto?, el nivel. Tiene un 20% ese segundo mínimo que realizó la acción. Sin embargo, está en zona de soporte relevante, de acuerdo al que habíamos trazado. Se me acaba de borrar aquí. Voy a poner de nuevo. ¿Dónde era la cosa? Por ahí. Ahora más abajo. Anda por ahí. Ya lo voy a fijar. Entonces, ya desde la perspectiva mensual vimos que se podría estar desarrollando un doble suelo de esta temporalidad que es la semanal. Vamos a ver qué tan alejado, ¿no es cierto?, estamos desde esa perspectiva. Y para ello podríamos acá agregar un indicador. Está el RSI. Si lo ajustamos un poco,
dice que el mínimo es 8,06. 8,06 y que el máximo histórico está en torno a los 90,4. Cada acción tiene un extremo y un máximo diferente en el RSI, ¿no es cierto? Sobre compra y sobre venta. Entonces eso lo tienen que ajustar por acción. ¿Y qué nos dice acá? Nos está diciendo que, por lo que podemos ver, es que mientras el precio realizó un mínimo decreciente, un mínimo más bajo, el RSI está realizando mínimos crecientes. Entonces ahí ya tendríamos, ¿no es cierto?, una divergencia que nos podría significar a futuro un movimiento al alza. Como este gráfico está en semanal, ¿cuándo va a suceder eso? No lo sabemos, pero ya tuvo aquí un impulso y este impulso en semanal ya fue de un 50. Ahora quizás venga un retroceso y con ello el RSI tiene espacio para bajar, ¿no es cierto?, a la pendiente, a la directriz alcista que está en el RSI antes de continuar con el siguiente movimiento. Así que hay que tener cuidado que independiente que la figura que se está desarrollando o podría estar en vías de desarrollo, si viene optimista, hay que saber cuándo entrar. Mira, si seguimos con el RSI, tiempo atrás también hubo un movimiento bajista. Acá también tenemos un mínimo, un rebote, un mínimo más bajo, otro rebote y la superación del nivel de resistencia. En esta ocasión, el año 2013-2014, no fue mucho la rentabilidad que dio acá. La proyección casi, ¿no es cierto?, la cumple, va a depender si tomamos como referencia el primer punto o el segundo punto de apoyo. Si tomamos el primero, cumplió. Si tomamos el segundo, la distancia del segundo, y lo proyectamos, no alcanza a llegar por poco, pero más o menos dio la base. Uno puede aspirar, ¿no es cierto?, a ganar la rentabilidad de la base. Y aquí, al igual que en la actualidad, en su momento hubieron mínimos decrecientes, mínimo más bajo, aunque fue poca la diferencia, pero sí hay. El indicador venía haciendo mínimos crecientes y el precio está desarrollando, ¿no es cierto?, y desarrolló aquí mínimos decrecientes, formándose también una divergencia que en primera instancia tuvo un impulso al alza, que lo vamos a marcar acá. Tuvo un impulso, tuvo este impulso, ¿no es cierto?, y luego viene un retroceso. Viene un retroceso y después de ese retroceso viene el movimiento, continúa el movimiento al alza. Entonces ahí lo dejamos marcado.
el primer mínimo que realiza acá, luego realiza un mínimo más bajo, hay un nivel que funciona de resistencia, se supera la línea bajista, va por la resistencia anterior, máxima anterior, ¿no es cierto? Acá, en torno a los 16.000, cabecea, se devuelve la acción, ¿no es cierto? Hace un retroceso y en segunda instancia rompe el nivel de resistencia de máximo anterior y llega al objetivo del doble suelo. Y este movimiento venía confirmado con que nos confirmó o nos ayudó a confirmar fue el RSI. Entonces acá, si bien no alcanzó a llegar a la proyección, porque la proyección esta la sacamos con el con el segundo punto de apoyo. Si uno lo hace con el primero, tomamos la distancia del primero, en eso sí cumple con el primero. Al final es un número de referencia, ¿no es cierto?, esta proyección. En este caso llegó a la proyección del primer punto de apoyo y eso lo vamos a tener en consideración para la actualidad. Y si nos está apoyando la versión, ¿no es cierto?, de esta idea y este escenario, el indicador RSI. Entonces, en el RSI igual hubo una superación del nivel de resistencia ¿no es cierto? Y en la actualidad, si hacemos el mismo ejercicio, el nivel de resistencia estaría mucho más arriba, ¿no es cierto? Si el indicador está haciendo mínimos crecientes y el precio está realizando mínimos decrecientes, ¿no es cierto? Mínimos más bajos. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Esperar. Hay que esperar si es que se desarrolla un retroceso, ya que ya sabemos que se viene o se podría terminar de completar un doble suelo tentativo. Hay que preocuparse de afinar acá el ingreso. Si bien la figura aquí está un poco más complicada que la primera, ¿por qué está más complicada? Porque hay un dato que fue demasiado volátil, que nos desarma la figura. Que es este de aquí al medio. Este de al medio no anduvo desarmando la figura, pero nosotros ya sabemos desde la mirada mensual que el nivel de resistencia era en torno a con el cierre, los 22.300. Y acá están los 22.300. Y SQM estaría en la zona 1, todavía no rompe ese nivel. Entonces, si realizamos el mismo ejercicio que habíamos realizado acá el año 2013, 2014, vamos a realizar la proyección de
el primer punto de apoyo, porque la primera vez el segundo no alcanzó. Y si proyectamos el primer punto de apoyo como referencia para tomar la distancia de la amplitud a proyectar, nos daría en torno a un valor de 28.000. Ahí sería el objetivo tentativo, ¿no es cierto? Si consideramos el primer punto de apoyo, si consideramos el segundo punto de apoyo para medir la amplitud, nos daría en torno a los 30.000. Entonces vamos a dejar marcados los dos niveles posibles, los 28.000 y los 30.000, de acuerdo a la proyección de la base, una con el primer punto de apoyo y luego con el segundo, y utilizamos como referencia el nivel de resistencia que viene en el gráfico mensual, los 22.300. Ahora, desde esta perspectiva, ya sabemos que es buena idea estar pendiente de SQM por el desarrollo que se está produciendo esta figura. Entonces nos cambiamos al gráfico diario y vamos a tratar de buscar una opción de ingreso, y esta opción de ingreso va a estar dada por el análisis que hagamos de acá. Por ejemplo, ahí estaba la bajista que viene heredada del gráfico semanal. Está el máximo anterior. Estaríamos entrando al nuevo rango. Dijimos que los 22.300 era el nivel de resistencia y este dato lo sacamos de el gráfico mensual. La resistencia del doble suelo. Entonces, si acá nos imaginamos el doble suelo que habíamos visto en el gráfico mensual, sería algo así. Mira, aquí estaría un apoyo, acá estaría el siguiente, y si tomamos como referencia el gráfico mensual, ese sería nuestro nivel de resistencia. Aquí viene la directriz bajista que atravesó, ¿no es cierto?, está el punto de resistencia. Actualmente ya se superó la línea bajista y estaríamos en el siguiente rango sobre los 22.300, y si queremos estar un poquito más seguros y confiados, tiene que ser sobre los 23.000. ¿Por qué? Porque anteriormente acá hay una salida que fue en falso, ¿no es cierto? Y podría suceder de nuevo. Así que si uno quiere ser conservador, vamos a poner otro color. Por hinchando con los colores. Ahí está. Como esa fue una salida en falso, ahora podría nuevamente llegar y chocar ahí. Entonces, para estar seguro, ideal sería ingresar sobre los 23.000. Y como primer objetivo tendríamos el máximo anterior, que sería como un 12. Sería como un 12, pero nosotros ya sabemos que el doble suelo nos da una proyección con el primer punto de apoyo a los 28.000, tendríamos un 21%,
y si nos guiamos por el segundo punto de apoyo, la proyección del segundo nos da en los 30.000, habría un 30%. La otra opción vamos a eliminar un poquito acá. Los dibujos, ¿no es cierto? Para que quede más limpio. Vamos a ver. Aquí podríamos haber trazado una línea alcista. Que ya podría ser considerada tendencia. Porque tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos, y esta podría ser la confirmación, el cuarto. Y ahora si supera los 23.000, ya estaremos mucho más seguros de lo que viene. Pero hasta el momento está haciendo la pega, ¿no es cierto? Y nivel relevante serían los 23.000, o esperar un pequeño retroceso e ingresar más cercano a la línea alcista. Pero hay re poca diferencia, es como un 3. Lo que no puede suceder aquí es que se nos desarme la figura y pierda esta línea alcista, línea de tendencia alcista. Si perdemos esa línea de tendencia, ya estamos complicados. Si perdemos esta línea de tendencia al alza, si proyectamos el último punto, ¿no es cierto?, desde donde se apoyó al máximo que llegó, suponiendo que rompe, nos daría un objetivo de la bajada en torno a los 18.500, 19.000, por ahí, por acá. Ahí ya se nos complica el panorama. En cuanto al ADR, vamos a ver si encontramos la misma figura. Veamos. Desde el gráfico mensual no se ve un doble suelo, sí se ve una zona que es de indecisión. Que en esta figura, ¿no es cierto?, de romper a la baja, ya perforado, de romper definitivamente la baja, esto podría ser una bandera bajista. Ahora, para considerar el mástil, si consideramos toda esa amplitud, nos faltaría gráfico. Así que esperemos que solo sea una zona de indecisión previa a un movimiento al alza, como ha sucedido, ¿no es cierto?, las veces anteriores. Vamos a trazar el nivel de soporte y resistencia relevante en el gráfico mensual. Nos traspasamos al gráfico semanal. Y vamos a dibujar algún nivel intermedio. Que me aparezca, a ver. Acá hay 3 mechas, casi, claro, no coincide con ese. Daríamos por ahí. Este quizás quedaría mejor por aquí abajo. Por ahí.
Quizás nos falte otro por ahí. Parece que ahí estaríamos con esos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Ya ese por ahí. Aquí hay dos datos. Bueno, quizás por esos dos datos lo dejemos. Entonces, acá en el ADR, el gráfico semanal, nuestra resistencia cercana son los 32,5 podría ser. Aquí podemos trazar igualmente una línea de tendencia bajista, incluyendo las mechas de los máximos, ¿no es cierto? Podría andar por ahí. Y el actual rango sería esta zona. Así que lo primero que le deberíamos exigir acá a la ADR es que rompa la bajista, porque perfectamente podría aquí cabecear, ¿no es cierto? Es esencial que acá el ADR, ¿no es cierto?, pase esa barrera que puede ser un estorbo, ¿no es cierto? Con cierre estamos justo ahí. Está a un paso, ¿no es cierto?, de enfrentarla. Acá el nivel de apoyo que hay hasta el momento está en torno a los 15.93. Y con seguridad, cuando pase los 32,5 estaríamos en una mejor situación. Como hemos visto, aquí doble suelo no hay. Ahora solo la duda queda acá si es que el precio nuevamente va a rechazar y va a volver a testear la base, o definitivamente se va a ir al alza. Esa es como la única duda que va quedando. Así que mientras esa duda no sea despejada, hay que tener cuidado con SQM para no quedar comprado, ¿no es cierto?, en esta corrección, porque si corrige el ADR hasta la base, quizás SQM venga a los 18.000, a testear los 18.000 o los 19.000, podría ser. Número psicológico, número redondo, y podría la doble funcionalidad, lo que antes funcionó de resistencia, podría funcionar de soporte igualmente. Toda esta franja que fue resistencia, quizás ahora pueda en un testeo eventual funcionar de soporte. Los 19.000 están ahí abajito. Vamos a ver con naranjo toda esa franja. Entonces hasta ahí estaríamos más o menos con SQM, un posible doble suelo en desarrollo que viene desde una mirada mensual. Se identificó desde esta mirada mensual, ¿no es cierto? En la semanal se nos distorsiona un poquito con la volatilidad que existió de este dato, ¿no es cierto? Pero si lo quisiéramos dibujar nuevamente,
Este sería un punto de apoyo. Aquí estaría el otro. Está el nivel de resistencia. Y solo faltaría que rompa al alza, un throwback y al alza. Ahora vamos a ver qué tal el litio. El litio, vamos a borrar esto un poquito. El litio, acá está el litio. El litio desde la temporalidad mensual no nos dice mucho. No hay una figura de cambio de tendencia. Sí se puede apreciar que hay un movimiento al alza, un rebote más que nada. Igualmente vamos a trazar los niveles extremos. Ahí si quieren lo dejan con las mechas o con los cierres. Ahí cada uno lo ajusta en el semanal. Vamos a dibujar los niveles intermedios de niveles de resistencia y soporte. Aquí está más o menos engorroso ya. Voy a bajar uno por ahí. Este ahí. Y esta zona de acá podría ser uno por ahí. Esta zona de aquí está como confusa. Ese también, si lo borramos, ahí nos quedaría bien. Pero bueno. Veamos aquí lo claro estaba el movimiento bajista. Fue roto al alza, ¿no es cierto? Luego está el movimiento alcista, vertical y rápido. Muy rápido. Y después la caída fue igual de rápida, ¿no es cierto? Y ahora nuevamente vertical y rápido. Y podría darse que haga otro movimiento bajista. Pero eso no lo sabemos. Entonces hasta el momento, desde esta perspectiva, estaríamos a nivel de resistencia. Resistencia relevante. Estaríamos a nivel de resistencia. El último soporte conocido está muy abajo. Así que mirando desde acá, lo más probable es que haya una corrección en este gráfico diario. Una directriz alcista, ¿no es cierto? Para ver cuándo empiece a girar
Y desde este punto de vista podríamos tener una I que fue la más acelerada. Luego podemos trazar otra por ahí, otra desde acá. Mira, de acuerdo a esta líneas de abanico, la primera ya fue cortada, rebota otra línea con este punto y ya estaría por debajo. Estamos en un nivel que marcamos como resistencia en el gráfico semanal. Quedó muy al lado, vamos a borrarlo más. Y nos estaría quedando la tercera proyectada, ¿no es cierto?, con un punto y dos puntos. Y aquí podría venir al tercero y reaccionar, porque las veces anteriores sí reaccionó, ¿no es cierto? Uno ahí, 2, 3, en el cuarto la rompe y después funciona de resistencia, la misma línea alcista. Acá la segunda, el segundo nivel, tiene varios apoyos también, hasta que la corta. Y en esta ocasión, 1, 2, y aquí ya la cortó. Entonces aquí son altas las probabilidades de que el movimiento se venga en devolución. O sea, desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva, acá la probabilidad está que la acción empiece a retroceder. Pero se podría estar complicando en esta zona, por lo menos el litio. El litio se podría estar complicando. La zona lateral partiría como desde los 29. Si cae más en vertical nos coincidiría. Y nos queda esa línea alcista proyectada. Como vimos acá abajo, la primera fue cortada. Vamos a borrar esto, circulito. Ya, mira, esa primera alcista ya fue cortada. Esta línea alcista proyectada aún no ha sido testeada por tercera vez. La zona lateral anterior fue aproximadamente ese rango entre los 23.73 y los 25.95. Luego rompe al alza. Hay otra línea alcista acelerada que finalmente fue cortada con un gap bajista. Luego
con este rebote nos permite trazar otra línea alcista que hasta el momento se ve débil, así que a esta le vamos a poner línea alcista 3. Esa es la 3. Está la línea alcista 2. Y está la línea alcista 1. Que aún nos queda vigente, o sea, nos queda aún por testear. Si ya pierde ese, se nos complica aún más porque el nivel que podría funcionar de soporte estaría en torno a los 25.7, mucho más abajo. Así que el litio no se ve muy auspicioso. El ADR de SQM tampoco, porque está a nivel de resistencia dinámica bajo la línea bajista en un gráfico semanal. Sí, mucho más claro el semanal. Hay que ver qué hace ahí primero. Y SQM, más allá de lo auspicioso que podría ser el doble suelo que se aprecia desde la temporalidad mensual, aún nos quedaría la posibilidad de un retroceso, como lo habíamos mencionado anteriormente. Así que a tener cuidado con SQM, y lo mejor sería que retrocediera antes de que intentemos buscar ingresos. Idealmente sería que se devolviera. Así que eso sería hasta acá con el análisis de SQM del mercado nacional, el ADR y el litio.